Esta mañana con el estudio de la carta a los Corintios, el capítulo 14, pegando un vistazo, me encuentro que el capítulo 15 es un capítulo de 58 versículos y que está fragmentado como para estudiarlo en 8 reuniones aproximadamente más. Y 8 reuniones serían 8 domingos aproximadamente, y sería alrededor de 2 meses más. Si todo sale redondito, estaríamos terminando con esta carta. Aún en el día de hoy, que tenemos que finalizar con este capítulo 14, nos encontramos con muchos versículos, los cuales, 1 Corintios 14, los cuales desde el versículo número 12 al 40 hay muchísima riqueza y muchas enseñanzas, como para tomar muchos devocionales y explayarnos en frases o desde un comienzo hasta una coma o alguna palabra que nos haga bien, pero hoy tenemos que ir a modo de un estudio sistémico, ¿no? Nos gustaría, por supuesto, ahondar en cualquier versículo y sacar riquezas en él, pero tenemos que ir abordando de una forma sistemática este capítulo para que nos quede una idea general de todo lo que venimos abarcando y estudiando en estos meses, acerca de los dones espirituales, acerca de cuáles son los dones de señales, los dones de sanidad, los dones, diferentes repartimientos que dio el Espíritu Santo a la iglesia primitiva. Primitiva quiere decir en sus comienzos, cuando recién comenzó a andar o transcurrir la vida de la iglesia en el mundo. Había entonces mucha manifestación de carácter espiritual, junto con toda la problemática que había acerca de tantos dioses, de tantas creencias, de tantas religiones, y al igual que ahora. Entonces, Pablo tiene que, con la ayuda del Espíritu Santo, ordenar y corregir todas aquellas cosas que estaban produciendo desvíos o males en esta iglesia. Y la clasificación que tenemos en el estudio es una clasificación que nos va a llevar a abarcar diferentes lecturas dentro de este mismo capítulo, y cotejándolo vi que el hermano que lo estudió nos va hablando de a 3 versículos, pero no deja ninguno sin considerar. Y lo primero es que debía corregir los abusos en estos dones, en estas manifestaciones, porque se hacía mucho énfasis simplemente, por ejemplo, en el don de lenguas que se manifestaba en esta iglesia de Corintios. Mucho énfasis solamente en esa manifestación que el apóstol, ahora vamos a ver, se encarga de transmitir a los hermanos cómo debía ser, y que los dones superiores, los dones espirituales, son aquellos que realmente edifican a la iglesia, no solamente hablar en lengua, sino que era mejor profetizar, y era muy importante que eso sea en abundancia, profetizar, y que haya riqueza en profetizar, y no solamente que se manifieste este don de lenguas. Y la finalidad siempre
Y lo más importante de estos versículos que nos tocan ahora, lo vamos a leer desde el 23 al 26. 1 Corintios 14, del 23 al 26, nos dice: de manera que si toda la iglesia se juntase o se juntare en uno, y todos hablan lenguas, y entran indoctos o infieles, ¿no dirán que estáis locos? Mas si todos profetizan, y entra algún infiel o indocto, de todos es convencido, de todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está en vosotros. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os juntáis, ¿cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación? Hágase todo para edificación. Y el versículo número 12, que está en la otra página, dice: procurad ser excelentes para la edificación de la iglesia. Entonces, tenemos un caso, y si entra alguien, un infiel, ¿el infiel quién era? Bueno, estaban los judíos que se habían convertido al Evangelio, que habían recibido a Cristo en su corazón. También pueden ser los gentiles, pero el infiel es aquel que todavía no había depositado su fe en Jesucristo como Salvador. Un judío que todavía seguía con la ley. Y si entra un infiel o un indocto, una persona que no está preparada, un ignorante podemos decir, o no capacitada para escuchar, o que no tiene el oído ejercitado en escuchar las palabras, ¿no? Y se encuentra con una iglesia que se junta en uno, que está muy bien, pero que todos hablan en lenguas. Y eso ha de producir en la persona un rechazo del Evangelio. Van a decir: estos están locos, porque acá dice: ¿no dirán que estáis locos? Lo mismo pasaba en Pentecostés, cuando unos se burlaban y decían: estos están llenos de mosto, de vino, están borrachos, porque les oían hablar en lenguas. Pero pensaba en el hecho de el apóstol habla de que todos profetizan, quiere decir, hablan la palabra de Dios que ya estaba escrita, y también profetizar era algo que nunca había sido dicho y que el Espíritu Santo lo decía, lo revelaba, lo hablaba y podían profetizar en forma espontánea. Hasta que luego esto fue cesando, se fue menguando, hasta que se completó el canon bíblico. Una vez que está completado toda la Biblia, libro por libro, epístola por epístola, ya tiene que cesar eso de profetizar espontáneamente y debemos ajustarnos a lo que está escrito en la palabra de Dios. Pero en aquel entonces, en la iglesia primitiva, sí necesitaban esta especie de dones y eran manifestados. Y el exceso de ellos podía ser contraproducente para los que eran infieles o indoctos, al punto tal de que las cosas le parezcan locura. Y sin ir más lejos, y sin hablar en lenguas nosotros, porque no practicamos este don, que fue para la iglesia primitiva, y porque tenemos la palabra ahora escrita, ¿cómo nos damos cuenta cuando estamos conversando con algún creyente y parece que estamos hablando cosas profundas, que estamos hablando teología, que estamos hablando, y viene una persona
y no se va a insertar en la conversación, sino que va a decir, uy, esto, ¿qué están hablando? Y va a escuchar dos palabras y se va a ir. El cuidado que debemos tener, ¿no? Porque también nos van a catalogar o de muy espirituales o de místicos y se van a ir. Como cuando no nos interesa cuando están hablando de fútbol y nos allegamos a alguien y está hablando, sí, porque la formación de River del 55 era esta, aquella con el arquero, y uno, si no le interesa, ¿qué va a hacer? Y se acerca otro día y sigue, no, porque la formación mejor era la del 76, porque tenía y de vuelta se va. Y puede ser de política, y puede ser de pesca, y puede ser de cualquier rubro en el cual nosotros estamos, simplemente en la cabeza tenemos eso, parece, lo que nos interesa. Ahora, qué tacto que hay que tener, ¿no? Porque si viene una persona y nosotros estamos hablando, sí, porque la Santísima Trinidad, el Padre le dijo al Hijo que descienda y que tome la forma teantrópica, y lo podemos entender, y estoy hablando con el hermano, pero el otro que no entiende, ¿qué va a decir? ¿Por qué? No digo que esté mal, hablar con un hermano, edificarse uno a otro, pero ¿qué causa en el otro? ¿Lo acerca o lo aleja? ¿Qué piensan ustedes? Sí. En la experiencia personal mía, cuando yo conocí el testimonio y empecé a ir a los primeros campamentos, al primer campamento que fui, se hablaba con términos desconocidos en el ámbito cristiano general, como la palabra que mencionaste, la persona teantrópica del Señor Jesucristo, la palabra de la cruz, el hecho de la cruz, y yo no entendía nada, pero entiendo que no es tanto las palabras sino el espíritu con que se dicen las palabras, y a mí me cautivó y no me fui más. Creo que tiene que ver mucho también con el espíritu con el que se acerca la persona y el espíritu con el que habla la persona. Si vos hablás para hacer un alarde de cosas que no entendés, de lo que debes hacer una demostración de sabiduría y de conocimiento, va a causar escándalo en el otro. Pero si lo haces con humildad y con la medida de fe que Dios te dio y hablas de la naturaleza de Cristo, de que es verdadero Dios y verdadero hombre, tal vez hay gente que no entiende totalmente, pero va a ser cautivada por el poder de la palabra, porque el Espíritu es el que hace la palabra, la obra en el corazón. Porque el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en virtud. Y en cuanto a lenguas, quería aclarar, para que esto les quede claro a los hermanos, después lo vas a tener que traducir toda la abuela útil, que no eran idiomas ininteligibles. Lo que pasa es que hablaba cada uno tal vez en el idioma que conocía, en árabe o en griego, el otro hablaba un ruso, y entonces nos pasaría acá a nosotros, que no siendo un don, pero conocedor de un idioma, empiezo a hablar en ese idioma y el otro no entiende, y otro habla en ruso y otro habla en árabe, que no son manifestación de dones, sencillamente es lo que yo hablo, lo que conozco, y entonces me parece que eso ya es un don, y lo que produce es confusión y locura. Confusión. Hágase todas las cosas, por eso dice después, no sé si me estoy adelantando la clase, pero todo decentemente y en orden. Pero en cuanto a lo primero, la experiencia mía personal es que a mí me cautivó la palabra de la cruz, aunque no entendía nada. Pero había algo que no podía dejar de oír, que me llenaba el corazón y me daba gozo. Ese es el poder del Espíritu de la palabra de Dios. Eso no, viene muy bien la acotación y práctico, ¿no? Porque así como están esas personas que repelen el Evangelio y toda palabra, están aquellos que tienen sed
hambre y sed de justicia, y el alma cuando quiere conocer la verdad la va a encontrar, y esa verdad se encuentra en Cristo. Por eso también traducir todas estas palabras que son difíciles tiene mucho que ver con el espíritu con que se dicen y cómo se emplean, ¿no? Y todo lo que sea hacer alarde, o uno puede hacer qué superior que soy porque conozco esta terminología, o entiendo los libretos profundos que pueda estar leyendo, más humilde nos tiene que hacer. Y a su vez también pensar que muchas veces deben ser, como lo vamos a ver luego, palabras concretas y con sentido, para que puedan ser entendidas y puedan lograr esto en el corazón de un infiel o un indocto, ¿no? Primeramente, que lo oculto del corazón se haga manifiesto. Eso es, que uno pueda, sea en una conversación personal o en la iglesia, que si es guiada por el Espíritu Santo, lo oculto del corazón va a salir a la luz, va a ser redargüido. Y entonces, ¿qué va a hacer? Postrándose sobre su rostro, adorará a Dios, que es el objetivo primordial. Poder acercar un alma descarriada, alejada a Dios, ¿sí? Es el objetivo, que pueda volver a tener la paz con Dios y a través de Cristo. Adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está en vosotros. Es una declaración, un testimonio que hace una persona que era infiel o indocta, declarando que Dios está verdaderamente en vosotros. Y el punto número 2, después vamos a seguir porque es muy interesante lo que acotó el pastor acerca de que a él las palabras que escuchó de la cruz y la persona teantrópica de Cristo y esa terminología le llamó más atención y le atrajo más a Cristo, hermana Nélida, ¿sí? Cuando era un jovencito. Y porque los escuchó de bocas de hermanos que profesaban y que vivían estas palabras y eran verdaderos, como decían, que lleva la bandera, abanderados, ¿sí?, de este testimonio y de las palabras de Cristo. Pero también debemos tener tacto cristiano para poder acomodar lo espiritual a lo espiritual y ver la necesidad del que se nos acerca a nosotros, ¿no? Porque muchas veces, con tal de no hablar de la palabra, también condescendemos con aquel que le gustan los chistes, que le gusta hablar de esto, de aquello. Lo bueno sería tomar un punto en común y poder guiar la conversación a que podamos ir a hablar de cosas espirituales, contando experiencias, para guiar a los pies del Señor algún alma que así lo requiera o alguna experiencia que alguno esté pasando, ¿no? Bueno, y entonces el creyente tenía el don de lenguas del capítulo 14, el versículo 13 al 18. También debía pedir que haya interpretación de esto, desde el versículo 13 al 18. Lo voy a leer. Por lo cual, el que habla lengua extraña pida que la interprete. Eso es muy importante, porque no solamente debe hablar la lengua extraña, como dijo el pastor, sino que debe pedir que haya alguien que interprete. ¿Me podés explicar esto que estás diciendo? Eso quiere decir interpretar. ¿Me lo podés traducir a un lenguaje un poquito más, que yo lo pueda entender? Porque si yo orare en lengua desconocida, mi espíritu ora, mas mi entendimiento es sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu,
mas oraré también con entendimiento. Cantaré con el espíritu, mas cantaré también con entendimiento. Porque si dijeres con el espíritu, el que ocupa lugar de un mero particular, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien haces, gracias, mas el otro no es edificado. Acá nos habla de que quizás en ese fervor de la oración tan personal con Dios a través de la lengua, todos decían amén y no entendían qué está diciendo. ¿Cómo vamos a decir amén? Entonces cita el apóstol este versículo 15 que se ha estudiado muchas veces, sobre todo en las reuniones de oración, y una vez el pastor dijo que no solamente debemos orar en el Espíritu y con entendimiento, y cantar en el Espíritu, sino también con entendimiento, sino todas las cosas que hagamos en nuestra vida cristiana, que sean de devoción, hacerlas con el Espíritu, pero también con entendimiento, y no por una inercia ni por una emoción. Y cuando leía este versículo recordaba que una vez se cantó un himno que terminaba su frase diciendo solaz. Y un hermano dijo, ¿qué es solaz? Y ahí nos quedamos todos callados, no sabíamos. Y bueno, solaz es una recreación, un descanso para el alma. Y también al pedir este himno, dejé mis cuitas en Jesús, todas mis cuitas. Tuve que ir al diccionario y buscar qué eran las cuitas. Las cuitas son el abatimiento del alma, el poco ánimo, las aflicciones, las tribulaciones, todo el pesar que podamos tener, dejarlas en el Señor. Y eso es cantar con entendimiento, con identificación del que escribió el himno, ¿no? Con el espíritu y también con entendimiento. Y bueno, qué importante entonces es no solamente hacer las cosas así como la estaban haciendo los de la iglesia en Corintios, sino también poder ejercitarnos en esta, que es frenarse un poco, a orar en el Espíritu no tan aceleradamente, y frenarse un poco también a entender lo que estamos realizando. Como se frenó ese indocto o ese infiel que escuchó la palabra, ¿y qué pasó? Lo oculto de su corazón, que estaba escondido, sale a flote como un corcho en el agua y flota. Y se siente mal. Y necesita adorar a Dios de verdad. Necesita reconocerse pecador, necesita ser limpiado con la sangre de Cristo. Y lo mismo con nosotros. Si escuchamos la palabra, por el hermano que sea, ¿me hace algo? ¿Tiene algún efecto? ¿Sale algo oculto de mi corazón en alguna reunión? Recordemos que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y no solamente para los pecadores, o esperamos que entre alguno, que sería ideal, que entren muchas almas que no conocen al Señor. Pero los que estamos acá, somos siempre enseñados a que busquemos, porque la palabra nos redarguye, adorar a Dios y postrarnos sobre nuestro rostro. Esa es la invitación que leímos en el Salmo 95. Venid, adoremos, postrémonos delante de Dios, nuestro Hacedor. Y qué aseveración también, ir haciendo todo con entendimiento para que verdaderamente la persona que entra acá se pueda llevar esa impresión, porque es con el espíritu con que se dicen las palabras, de que Dios está verdaderamente acá, aunque es un grupo pequeño, reducido, que ahora vemos una iglesia que es muy hermosa, pero antes era una casillita. ¿Y cuánto podría valer, no? A los ojos de gente adinerada, de gente que veía que esta calle era de tierra, que había barro. ¿Cuánto podía valer? Ahora
estamos con todos los servicios, tenemos camarita por acá, camarita por allá, alarma, una iglesia que está, ¿cómo podemos decir?, con todos los chiches. Y sin embargo la palabra sigue siendo la misma que se predicaba cuando estaba la casilla. Y esto lo digo para que Dios esté siempre en el lugar donde se predica su palabra verdadera, sea una casilla o sea este templo. Y siempre pueda ser una palabra de verdad, una palabra que produzca eso en todos los corazones, ese efecto. Por eso nunca debemos cansarnos, aunque nos desanimamos muchas veces, de invitar. Si a mí me hace bien, si la palabra saca lo oculto en mi corazón y yo puedo adorar a Dios y me voy contento a mi casa, ¿no lo va a poder hacer con un familiar, con un hermano, con un vecino, si lo invito? Qué precioso. Entonces, ¿cómo se cumple la palabra de que ha de dar vida y ha de transformar toda sequedad espiritual y todo desierto en un vergel, en algo totalmente distinto? Tenemos que seguir, y las oraciones sencillas, con entendimiento, no con palabras estudiadas, ni tampoco, como decía el Señor a los fariseos, no seáis prolijos. Oraciones sencillas. Los martes en este lugar hay reunión de oración a las 19 horas. Y realmente cuando yo descubrí la reunión de oración, mi familia no venía toda acá. Y yo me gocé mucho. Desde ese día que comprendí que se cantaba un himno, que se tenía un devocional y después orábamos, traté de no faltar nunca más. Porque una que estaba la iglesia, los poquitos miembros que estaban, muchos trabajaban o estaban ocupados. Pero qué precioso poder venir acá y orar, no con palabras estudiadas, como dice en el libro de Job, ni hacer alarde, ni tener ínfulas de que soy más espiritual. Siempre se dice que somos los más necesitados los que venimos a la reunión de oración, y es así, necesitamos más. Acá escuchamos la reunión de oración, podemos orar con palabras sencillas, ¿sí? Y no tener temor de pronunciar, aunque sea balbuceos, de lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Sencillo, no palabras estudiadas ni prolijas. Y también recordaba oraciones, ¿no?, que un hermano decía en su oración: Señor, me elevo ante tu santa presencia. Entonces yo pensaba, qué profundo que parece esta frase, me elevo. También podemos decir, nos presentamos o venimos ante ti, como decía el hermano Agustín el otro día, confiadamente. Pero me elevo me resultaba una palabra muy sublime, ¿no?, como me elevo. O otra que podía decir, como dice el Salmo, endereza mi oración. Entonces uno en la imaginación, cuando escucha, puede decir, si me dice endereza mi oración, ¿qué quiere decir? ¿Cómo está? ¿Cómo estará? Entonces son aplicaciones personales, obvio, que uno va teniendo, pero si el Señor no busca lo complicado, ¿no?, que a veces nos complicamos solos con lo que decimos y oramos, busca lo sencillo y que sea con entendimiento. Ahora, tenemos que seguir, y dice, la iglesia debía usar las lenguas o el don de lenguas con gran precaución. Eso lo tenemos en el versículo 19. Pero en la iglesia más quiero hablar 5 palabras con mi sentido, para que enseñe también a otros,
que 10.000 palabras en lengua desconocida. No sé si alguien sabe cuántas palabras se pueden usar en un texto o en una hoja, cuántas entran en una hoja A4. 10 palabras por renglón. ¿Cuántos renglones? 300 palabras, una carilla. ¿Sí? Y acá dice 10.000 palabras en lengua desconocida. Ahora no voy a meterme en matemáticas, por favor, me dice. Pero ¿cuántas carillas deben ser? Y acá el apóstol dice, prefiero decir 5 palabras con sentido. Tenemos que explicar cuáles serían esas 5 palabras y qué sería con sentido también, ¿no? ¿Qué es el sentido? Pero ayer el hermano Robert, el pastor de la iglesia en San Fernando, le preguntaba yo qué cosas hay que tener presente en una evangelización. Mirá, querido, 5 cosas nomás hay que saber. Y ahí cuando dijo 5, ¡chum!, me acordé. Dije, esto me sirve para mañana. Paré más la oreja. Primero, que Dios es amor. Segundo, que el hombre es un pecador. Tercero, que Dios envió a su Hijo para salvar. Tenemos salvación. Cuarto, ahora que sos que tenés un Salvador, adorale. Y el quinto, compartí a los demás. Y le decía, Flor, busca el tratadito ese que está, piensa en estas 5 cosas, que está con un lápiz, que más o menos se resume en 5 cosas que debemos aprender a transmitir para aquel que tiene que dar este paso de fe y de obediencia. 5 cosas concretas. Vemos el estado de una persona y transmitirle la salvación. Como estudiamos en el campamento, la palabra de Dios, resumido también justo en 5 estudios. La palabra de verdad, que nos muestra que la palabra de Dios es absoluta y la debemos creer. La palabra de vida y de amor, ahí tenemos 2. Amor, porque envió a su Hijo por amor a nosotros para salvarnos. De vida, porque vino para dar vida eterna al pecador. El que cree tiene vida. Después la palabra de victoria, para que una vez que dejamos nuestras cuitas en el Señor, confiamos en Él, dejamos nuestros abatimientos, nuestros sufrimientos y nuestra pobre vida de pecado, podemos experimentar victoria. Y luego la palabra de esperanza, que significa una esperanza de las cosas venideras, como lo enseña la palabra, y que todo no se termina acá con nuestra existencia humana, sino que ha de proseguir. Y son 5 cosas también, con sentido. El sentido significa, podemos aplicarlo en los sentidos que tenemos nosotros, el tacto, la vista, el oído, el gusto, en ese aspecto, pero también el rumbo. Significa a dónde quiero llegar, a dónde quiero ir, cuál es mi norte. Tener el sentido ejercitado en estas cosas y tenerlas bien en claro, ¿no? Recordaba el caso de Nabucodonosor en el libro de Daniel, que él decía en su corazón, ¿no es esta la Babilonia que yo construí? Y se paseaba por sus jardines colgantes, y en ese mismo momento dice que fue derribado de su reino y fue puesto con las bestias, y ahí se le fue quitado el sentido de poder entender las cosas de Dios, hasta que dice, alcé mis ojos a los cielos, ¿sí? Y mi sentido me fue vuelto. Es la misma experiencia que venimos hablando, Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y en ese estado, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios. La misma experiencia.
hasta que alcé los ojos al cielo, mi sentido me fue devuelto. Cuando nos encauzamos y volvemos a latir, podemos decir, nuestro corazón, porque está en comunión con Dios. Un corazón que antes estaba triste, amargado, alejado, ahora me voy acercando y empieza a latir. Hoy de amor late. Y que eso pueda seguir. Ahora, 5 palabras con sentido para que enseñe también a otros. Ese enseñe también a otros, ¿sí? No hace falta tener un pizarrón, una tiza y los alumnos adelante para recién enseñar. No, desde nuestro hijo, nuestra hija, nuestra esposa, y ser enseñado también, ¿verdad? Para que nos enseñen y para que también el otro me enseñe. Palabras que pueden ser muy difíciles de entender como palabras también muy sencillas, que quedan hincadas, como dice Eclesiastés, en nuestro corazón y que no se han de ir más. Esas palabras que puedan ser enseñadas a otros que necesitan es mucho mejor que hablar 10.000 palabras en lengua desconocida. Y el pastor siempre tiene abundantes frases, ¿no? De decir, ahora me acuerdo, al buen oidor, pocas palabras. Bueno, si quiere oír, va a oír. Pocas palabras van a quedar. A veces también dice mucho bla bla y mucho regre para decir de gloria. Bueno, entonces, ¿qué quieres decir? Después de todo lo que estuviste hablando, 50 minutos entonces. Y cosas así. Contundente, pero guiado siempre por el Espíritu. Y el versículo 27 a 28 nos dice: si hablare alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3. Y por turno. ¿Qué quiere decir por turno? Uno a la vez. Más uno interprete. Y si no hubiera intérprete, calle en la iglesia y hable a sí mismo y a Dios. Si no hay intérprete que pueda traducir, que pueda explicar, que se quede callado. Y si va a hablar, hable a sí mismo, a Dios. Quizás les pase que puedan pasar por alguna iglesia pentecostal, por lo general. Hay muchos que han experimentado el nuevo nacimiento, otros no. Hay mucho engaño, pero puedan sentir que están hablando y parece realmente un descontrol en vez de ser un lugar donde uno pueda encontrar el descanso y la paz del alma, ¿no? Cuando uno necesita del Señor, el Señor te invita, porque eres un pecador, venid a mí y hallaréis descanso para el alma. Y en cambio en estos lugares se promociona y se genera esta presión que apela más que nada a lo emocional que a lo espiritual. Y recordemos también este versículo que se ha citado: clama a mí y te responderé, y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no sabes. Eso es lo que debemos procurar acá en la iglesia, para que el Señor envíe luz, clamar a Él, y Él nos va a responder. Y nos va a enseñar aquellas cosas grandes y dificultosas que no sabemos. Y si hay cosas que son difíciles, bueno, el Señor promete que nos va a enseñar. Si hay cosas de dificultosa interpretación y aún en nuestra propia vida, también nos va a dar el saber, porque así debemos procurar buscar, acomodar
todo lo que pasa en nuestra vida a lo que la Biblia nos enseña, y seguramente que vamos a encontrar siempre una respuesta. Luego tenemos que esta iglesia estaba con una inmadurez infantil, puesta de manifiesto en el abuso de este don de lenguas, y debía ser superada. Y me llamó la atención, ¿no? Una inmadurez infantil. Querían quedarse con eso, con las lenguas, ¿sí? Una inmadurez infantil. Y Pablo les apela a que tenían que crecer y que tenían que buscar los dones que sirvan para edificación, para que puedan crecer, para que puedan tener, como hemos leído, salmo, doctrina, revelación, para que puedan tener este camino más perfecto que es de la caridad, y no solamente juntarse en uno, hablar en lengua todo el tiempo, sin descuidar todo lo otro que es más valioso y ha de perdurar más, la palabra del Señor. Y eso de que dice que eran inmaduros, lo leemos en el versículo número 20. Hermanos, no seáis niños en el sentido, en ese sentido que estábamos hablando, que tan fácilmente perdemos, el sentido espiritual de saber 5 cosas más que 10.000, sino sed niños en la malicia, empero perfectos en el sentido, ¿no? Y parece un juego de palabras, pero qué importante que es, ¿no? Poder nosotros entender esto que le estaba pasando a esta iglesia primitiva, y cómo luego, al cerrarse el canon bíblico, vemos que es más importante lo que la palabra de Dios nos enseña, y que ya no hace falta lenguas, porque ya está todo escrito. Porque el pastor decía el otro día, puede estar hablando, no sé qué podría yo pronunciar, y otro interpreta y dice, ¿qué dijo? Y Jehová mi pastor. Y eso es difícil de entender. Salmo 23. Y tanta revelación de lengua angélica, si lo podemos leer. Por eso es a través de escudriñar las Escrituras que nosotros podemos hallar el arrepentimiento, el perdón, el lavacro de nuestros pecados, el deshacimiento, la esperanza y todo lo que ya nombramos. Sí. Los idiomas es como el castellano, son lenguas humanas. La única lengua, palabra viva es la palabra de Dios. Esa es la única que puede producir un efecto en el corazón. No es necesario hablar. Nosotros con nuestras palabras del castellano interpretamos, digamos, por el Espíritu la palabra del Señor. Pero la palabra viva es la palabra del Señor. Claro, que la palabra que da vida es la palabra del Señor, que son espíritu y que son verdad. Y también aquellos que leen necesitan también ser enseñados, porque le pasó a Felipe y el etíope, ¿no? ¿Entiendes lo que lees? ¿Cómo entenderé si no hubiese quien me enseñara? Y entonces uno va formándose y va aprendiendo en las cosas del Señor. Tenemos en el versículo 21 y 22 que esto estaba escrito en la ley, y dice, en la ley está escrito, en otras lenguas y en otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas por señal son no a los fieles, sino ¿a quién? A los infieles, a los que dijimos, a los judíos no convertidos, y también a los gentiles. Mas la profecía no a los infieles, sino a los fieles, a los que se congregan, a los que ya tienen y ya son hijos de Dios. Ese era el propósito de este don señal para los judíos incrédulos, ¿sí? Debemos decir de vuelta que era en esta iglesia primitiva donde debían
manifestarse esas cosas que fueron útiles en ese momento, pero con el devenir de los años y de los siglos, ¿sí?, tuvieron que cesar y apaciguarse para que quede la palabra del Señor. También los que profetizaban, nos dice el versículo 29 a 33, asimismo los profetas hablen 2 o 3, y los demás juzguen. Y si a otro que estuviere sentado fuere revelado, calle el primero, nuevamente, por turno, por orden, porque podéis todos profetizar uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y qué lindo que es, ¿no?, cuando se da lugar a un testimonio. Y bueno, el que pasa, abre la palabra de Dios, comparte, y nos hace bien, nos hace muy bien. Yo estoy muy maravillado de lo hermoso que es escuchar a los hermanos que no tienen tantos años de cristiano, o que se convirtieron hace muy poquito, o que son miembros que se están haciendo, y aún con los mayores también, cómo el Señor da y hace tanto bien, ¿no?, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Porque con el mismo espíritu que el pastor dijo, que uno recibe la palabra de alguna persona que es grande o erudita y es espiritual, también debemos aprender a recibir de aquellos que están comenzando, qué les quiso decir el Señor, qué experiencia tuvieron, ponernos en su lugar, quizás recordar nosotros que también pasamos por esa, y nos hace bien, nos edifica. Todos somos enseñados, todos aprendemos y todos somos exhortados. Después viene un tema de controversia que ya lo habíamos referido en los estudios que tuvimos los domingos de los dones de la mujer, el versículo 34 y 35, y también habíamos hablado acá en esta misma carta, que dice: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les permito hablar, sino que estén sujetas, como también la ley dice. Y si quieren aprender alguna cosa, pregunten en casa a sus maridos, porque deshonesta cosa es hablar una mujer en la congregación. Y esto se refiere a la iglesia primitiva, a que la mujer no hable en lenguas, ni tampoco que profetice, ¿no? Profetizar era el hecho de hablar espontáneamente una palabra que hasta entonces no había sido revelada. Luego, el mismo apóstol va enseñando las instrucciones acerca de la mujer en la iglesia, que hay estudios, que hay formas de explicar para no tomarnos de este texto y hacer un pretexto. ¿Quiere decir esto? No, la mujer acá dice, mirá, que no hable, que se quede callada, que esté sujeta, que pregunte en la casa a su marido. ¿Sí? Eso era en aquel entonces. Hoy por hoy, gracias a que hermanos han estudiado y ahondado en la palabra y cotejando versículo con versículo y explicando todo el consejo de Dios, sabemos que esto no es así y que delante de Dios no hay varón ni hembra, sino que todos hemos bebido y recibido de un mismo espíritu. Aunque hay un orden también en la iglesia de sujeción unos a otros, como lo enseña la palabra con respecto al matrimonio. Cristo la cabeza, después el varón y la mujer. También en la iglesia hay un orden. Y cuando estos órdenes se alteran, ¿qué pasa? Se producen los desórdenes, se producen los malentendidos, se producen las malas interpretaciones, y eso ha de producir grandes daños a corto o a largo plazo. Y luego, esto acerca de la mujer, y el versículo
19, 21 y 22 ya lo leímos. Y el 36 y el 37 nos habla que estas instrucciones debían tomarse como necesarias, como una corrección divina de los abusos que estaban pasando allí. El 36, que ha salido de vosotros la palabra de Dios, ¿a vosotros solo ha llegado? Si alguno a su parecer es profeta o espiritual, reconozca lo que os escribo, porque son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Y acá Pablo está diciendo que, bueno, si hay alguno que es profeta o espiritual, reconozca estos mandamientos del Señor, y es lo que nosotros tenemos que procurar siempre reconocer en la palabra, que es cristocéntrica, y que todo lo que damos desde este lugar hacia afuera tiene que ser así, guiado, y tiene que ser dado por la palabra, que es nuestra única regla de fe, de doctrinas y de prácticas aquí en la iglesia, ¿no? Luego este versículo cortito, el 38, más el que ignora, ignore, como diciendo, bueno, el que quiere permanecer en las tinieblas de la ignorancia, permanezca, siga ahí. Pero la palabra de Dios nos quiere llevar a la luz, para que nuestras obras sean manifiestas, que son hechas de Dios o en Dios. Y eso está en San Juan 3. La palabra viene para redarguir, para mostrar al pecador. Y las tinieblas aborrecen la luz, y el que hace lo malo aborrece la luz. Pero aquel que quiere y se quiera llegar a la luz, va a ver y va a recibir sabiduría de Dios. Tanto como el pecador, también el renacido y el convertido. Siempre tenemos que ir a la luz para dejar la ignorancia, porque no conocemos todo, pero vamos conociendo de a pedazos, de a partes. Y eso lo hemos de hacer siempre que nos acerquemos en humildad. El Señor nos ha de dar lo que necesitemos para poder comprender. Termina el versículo 40 diciendo: empero hágase todo decentemente y con orden. Esto es una manera en el accionar ya de que toda la iglesia como un cuerpo debe procurar la decencia, ¿sí? En las pequeñas cosas y hasta las más visuales, pero la decencia de venir a la casa, la decencia de poder llegar a horario un rato antes, cuántas cosas, ¿no? El desorden, como decíamos. Y yo tengo que mirarme y ver en qué cosas soy aún no decente, en las cosas del Señor, y aún aquellas cosas que hago sin orden. Que el Señor nos bendiga, queridos hermanos, con estas palabras. Ya concluimos este capítulo 14. No es que ponemos un sello y se cierra y no se abra nunca más. Sería bueno que podamos seguir siempre pensando en estas cosas, para que el Señor pueda corroborarnos y ayudarnos en todo esto que estamos estudiando, para edificación, para que todos aprendamos y para exhortación. Que el Señor nos bendiga.